Hola, bueno, aquí Caro con otro nuevo video sobre el proceso que fui recorriendo para ser yo hoy. Eh, y estaba pensando sobre qué parte continuar. Y hay una muy importante que tiene que ver con visualizar, con tener claridad de hacia dónde y qué es lo que quiero, lo que estoy buscando, lo que deseo. Y aún así siento ganas de hablar también de algo que hice más desde el comienzo, porque era algo que se me presentaba muy en mi día a día, era algo que me pasaba con mucha frecuencia, entonces independientemente de hacia dónde me dirigía, me resultó importante identificar cuáles eran los patrones mentales que estaban apareciendo. También un poco porque fue una de las primeras herramientas que me llegó en mi proceso. Esto lo descubrí cuando hice mi formación como coach ontológica y, y bueno, como creo que digo en en cada video, es clave, es fundamental. Bueno, siento que tal vez cada paso lo fue. Eh, el tema de los modelos mentales, de las creencias, de los paradigmas, de los pensamientos. Antes había explicado como la importancia de poder elegir qué pensamientos estaban en la mente o a qué pensamientos darle cabida para que crezcan. Y también para eso creo que hace falta como cierto entrenamiento, simplemente de observarlos. Entonces, cuando empecé mi formación de coaching, mis profes eran varios, eh, pero tal vez recuerdo más a alguna situación con Guido, que era uno de los profes que más nos daba clases. Él iba en la clase haciendo algunas preguntas, de esas preguntas que cuestionan cosas importantes. Entonces empezaron a aparecer preguntas y empezaron a aparecer espacios de reflexión y aparecían otras formas de pensamiento. Y acá hay algo importante. Siempre estamos en contacto con otras formas de pensamiento. Siempre hay otra gente que piensa distinto. Lo que pasa es que también depende de la apertura que cada uno tenga. Entonces yo sí estaba en apertura porque recuerdo que cuando vi la formación de coaching vi que una de las cosas que hacían era trabajar la inteligencia emocional y para mí era como, wow, tengo que hacer esto. No sabía cómo, no tenía el dinero en ese momento para hacerlo, pero sabía que lo quería hacer. Entonces, bueno, eso también es cierto que nos predispone a la receptividad de otras formas de ver. Pero bueno, lo cierto era que era un contexto donde se empezaba a cuestionar eh, todo. Y ahí entendí, en ese tránsito, creo que más en el primer año, empecé a darme cuenta de que lo que creía y que para mí era así el mundo, era la realidad que vivía y era así eran las cosas, como yo pensaba que eran, pasaron a estar como en un plano de así estoy pensando.
Entonces, eso me dio un marco de, no sé, de danza tal vez, de baile. Porque entonces ya era yo, ya estaba en un espacio. Como lo que estoy visualizando mientras digo esto es como, en vez de estar yo y esta es la realidad, como no hay alternativa, porque esto es lo que estoy creyendo y esto es lo que estoy viviendo y esta es la realidad que es, lo siento como una cajita así, que tiene el ancho de mis hombros, era expansivo, porque entonces ya sentía que eso que veía como realidad era un pensamiento que podía ser o no cierto. Empecé a entender la importancia de las interpretaciones. No es que el mundo es de una manera, sino que yo interpreto que esto es de esta manera. Y eso me trajo mucho a mí. Empecé ahí de a poquito a soltar el victimismo. Porque siento que una de las cosas que más acompañan a los estados de malestar, o a los estados de angustia, de dolor, es que seguramente, o es muy probable, que esté acompañado de conversaciones de no poder. Conversaciones de que algo está haciendo así y yo no puedo hacer nada al respecto. No sé si en todas las historias es igual, pero hasta donde yo he podido ir observando y hasta donde me observé a mí misma, en general veo eso. Que si hay una historia de dolor que se mantiene en el tiempo, de sufrimiento, suele estar relacionado con conversaciones internas de no poder, de que hay algo afuera ahí que está siendo o está sucediendo y que me hace que yo esté de tal manera. Entonces fue un proceso entre muy placentero y muy empoderador y a la vez muy desafiante porque me estaba corriendo de la Caro víctima que era en algún momento, que fue en algún momento, y empezaba a tomar responsabilidad, ¿no? Entonces la realidad no es de esta manera, sino que yo interpreto que esto que está sucediendo es así. Y esto es muy bonito porque si es una interpretación y realmente lo ves así, lo puedes interpretar de otra manera. Entonces hay un juego, entonces a esto venía como esta visión que yo tenía, como que estaba acá y en una cajita del ancho de mis hombros, y entonces ya era como que se ampliaba el espacio de juego, ¿no? Porque entonces me podía poner desde esta perspectiva, me podía poner desde esta perspectiva o de la siguiente, y entonces ahí no solamente estaba cambiando la forma en la que estaba relacionándome con las cosas, sino que estaba dándome cuenta de que era un juego. Se vuelve dinámico, se vuelve movimiento. Entonces pude empezar a ver mi mente como un espacio de construcciones donde había una creencia y sobre esta creencia otra creencia y sobre esta creencia otra creencia, que todas tenían sentido entre sí, por eso están una arriba de la otra, y con esta estructura aparece la posibilidad de que aparezca este tipo de creencia, que a su vez tiene esta otra encima o relacionada y esta otra conectada, pero que entre sí se retroalimentan. Entonces, si aparecen estas dos creencias, aparece una tercera que está retroalimentada por estas otras. Entonces también arma su grupito de creencias relacionadas entre sí. Entonces, por ejemplo, en ese caso puedo decir que tal vez la creencia de no merecimiento, que tiene un montón de cositas alrededor y construcción y está nutrida de distintas formas de pensar que tal vez yo no merecía,
aparecen en este grupo creencias de escasez, de que si había algo que era mucho, no era para mí, o que tal vez yo no podía acceder a ciertas cosas que deseaba. Entonces aparece en el grupito de creencias de la escasez. Y después aparecía el grupito de creencias de estar sola, tal vez, de ciertas maneras. Y entonces, si te fijas, todas tienen algo en común y todas se retroalimentan. Entonces, ahí vas empezando a construir partes de tu personalidad y formas de tu personalidad, porque todo eso lo está sosteniendo. En coaching decimos que las más profundas son como creencias subyacentes, son como las que son más profundas, ¿no? Las que muchas veces están relacionadas con algo que vimos en la infancia o cosas que nos dijeron, o tal vez no nos dijeron, pero una vivencia hizo que yo internalizara una creencia. Por ejemplo, no merezco suficiente amor, no merezco tanto amor, o no merezco amor, tal vez puede ser una. O bueno, tengo que hacerlo todo yo sola porque nadie va a venir a ayudarme. Esa puede ser otra creencia. Y tal vez yo en realidad lo que me estoy encontrando es con una creencia que tenga que ver, no sé, con el ámbito laboral o con el ámbito de amigos, pero empiezo a escarbar y suelo llegar a este tipo de declaraciones. Estoy utilizando un lenguaje muy técnico hoy, muy coaching, pero bueno, llego a este tipo de declaraciones o de afirmaciones que no son más que frases que me creo como verdades, que son las que están ahí en el centro y que están emanando ese tipo de mensajes, ¿no? Entonces nutren otros y suele pasar eso. Llegás en algún momento a un momento que decís, basta, no quiero más esto, estoy harta, y tal vez ese momento fue porque, bueno, yo lo dije, tenía que ver un poco con mi salud, pero también situaciones en las que me producían mucha incomodidad, mucho enojo, y entonces empecé a excavar y empecé a encontrar este tipo de patrones. Y entonces, bueno, este fue mi área especializada, en la que me sentí especializada porque me gusta mucho disfrutar de mi mente, jugar con ella, pasear, verla, observarla, darme cuenta cómo hay cosas que están relacionadas. Entonces, bueno, siempre trabajar con mi mente ha sido un juego muy divertido, aunque a veces me trajo algunos problemas, pero lo disfruto mucho. Entonces, bueno, ahí empecé a poder ir metiéndome en ámbitos en los que sentía que habían varias cosas que estaban conectadas y de repente, lo que decimos, me caía una ficha y encontraba algo que era medular y era como, era esto. Entonces, por ejemplo, alguna creencia que he tenido, por ejemplo, con la comida. Sí sentía que merecía comer, pero tal vez como ese comer por placer, ese disfrutar la comida, o comer, no sé, sin preocuparme la cantidad, no lo tenía muy internalizado. Y de repente cuando detecté, es como que un montón de cosas, es como la pieza del dominó. Tocas la primera y todo se expande porque venís, o sea, si hay algo que te está pulsando, venís como con esa intención, venís observando. Yo veía como que
bueno, y esto por acá, y esto parece que tiene relación, y aparecía algo muy medular, y entonces era como que todo de repente era cubierto por una luz, y es muy, muy satisfactorio porque yo lo que hacía, utilizaba este libro de Louise Hay, que no sé si es el que hablé el video pasado, que dije que era el de Sana tu cuerpo, u otro, porque tiene otros libros, pero ella te enseña eh, cómo reemplazar tus modelos mentales. Entonces, por ejemplo, si hay un modelo que encontrás, tal vez del no merecimiento de comer así en placer, en abundancia, en disfrute, entonces desactivo el modelo mental que me dice que no merezco comer disfrutando o en placer, y lo repetís algunas veces. Lo repetís para que tu mente reciba ese mensaje. Y después activo el que sí quiero, la creencia que sí quiero guardar. Sí merezco comer con placer, con disfrute, en abundancia, lo que yo quiero, la cantidad que yo quiero, y lo repetís también varias veces. Y también es acá importante tener en cuenta que no deja de ser una creencia la que estás internalizando nueva, que en este momento está sirviendo, porque estoy reemplazando una que no me servía por esta que sí te sirve, y que eventualmente puede ser que esta que estás poniendo ahora en el futuro no te sirva. Entonces, ahí también eso me ayudó a darme cuenta que no era que había descubierto la verdad a través, por ejemplo, en mi caso del coaching, pero todos creo que tenemos una actividad epifánica, si es que existe esa palabra, donde es como, me di cuenta, es como esa actividad que querés llevarle a todo el mundo y que le contás a todo el mundo porque te parece que te cambió la vida. Y bueno, a mí me pasó con el coaching, yo iba para todos lados, yo quería coachar a todo el mundo, creo que nos pasa todo al principio. Entonces eso también me ayudó a darme cuenta que no estaba descubriendo la verdad y que lo que había vivido antes estaba mal o era la mentira. Lo que estaba tratando de dejar atrás fueron creencias o paradigmas que en su momento me ayudaron. Me ayudaron porque en algún momento necesitaba tal vez sobrevivir, necesitaba adaptarme a algún medio, y en algún momento suelen ser los primeros años de vida. Entonces en los primeros años de vida la supervivencia es algo que tenemos más a flor de piel. Por ejemplo, no pertenecer a un grupo, a una manada o a un grupo de gente que te rodea, mientras más chiquitos somos y menos mientras menos capacidad de abstracción tenemos cuando somos chiquititos, la capacidad de abstracción viene cuando crecemos y nos desarrollamos otras partes más complejas del pensar. Sentimos que si el grupo nos rechaza o la familia nos rechaza, nos morimos. Son como razonamientos más cortos y más básicos. Entonces, el pensamiento de supervivencia o la creencia de supervivencia está mucho más a flor de piel. Entonces, instauramos este tipo de creencias porque en ese momento sentimos que tenemos que adaptarnos, que necesitamos que mamá o papá nos ame a como dé lugar. Y entonces, en ese momento sí me ayudó. Y ahora que ya tengo otra forma de pensar, que ya aprendí cosas y que ya entendí y que ya soy capaz de procurarme de procurarme ciertas cosas básicas, bueno, esas creencias anteriores ya no me sirven.
Entonces ahora quiero estas, porque estas son las que me acercan a la Caro que quiero ser hoy. Y como decía, eventualmente estas creencias posiblemente en el futuro también me puedan llegar a obstruir, a obstaculizar, a detener, a restringir, pero hoy me expanden. Entonces, con esto aprendí también a que realmente son interpretaciones y hoy estoy eligiendo mi set de creencias. El set de creencias que hoy me expanden y me hacen bien. Y son solo esos. Entonces eso también me conectó mucho con la humildad, porque pude bajarme del espacio donde, bueno, esto es, no sé, podemos crear nuestra realidad. Entonces, tal vez antes iba por el mundo chocándome con la gente que no pensaba así, no, porque vos podés crear tu realidad, y la gente no lo pensaba así, era como, estás mal, la verdad es esta, por esto y esto y esto. Entonces empezás como yo empecé a tranquilizar, ¿no? Como, bueno, cada uno tiene un ritmo, cada uno tiene un momento, un camino por el cual andar. El mío tiene que ver con la posibilidad y con el darme cuenta de que soy creadora de mi realidad. Y that's it. Eso es todo. Y a lo sumo, por ejemplo, grabar este tipo de videos para las personas que tienen una resonancia y tal vez les puede servir. Y si no, también está bien. Entonces, bueno, también me pude focalizar más en mi manera, ¿no? Y bueno, cómo reemplazar los modelos mentales, cómo darse cuenta, tal vez necesita cierta profundidad y ahí para meterse, indagar y navegar, bucear. Es muy interesante, al menos para mis ojos, es una de las cosas más interesantes que hago conmigo. Pero bueno, esencialmente es esto, ¿no? En coaching decimos observar el observador. Entonces esto te pone en una especie de... Una vez vi una imagen que lo representaba muy bien, es como vos observándote y vos misma observándote, ¿no? Como un espejo, cuando te pones enfrente de un espejo que se repite la imagen. Y trae muchas cosas. Esto que dije, humildad, expansión, la oportunidad de jugar, la creatividad, la capacidad de diseñar. Y bueno, eso hago a través del coaching. Creo que no por nada estudié esta formación, porque juego mucho con eso y me divierto. Y bueno, es también muy rico ver cómo con estos pensamientos que van cambiando aparecen otro tipo de emociones. Entonces hay algo muy interesante, porque las emociones se disparan por los pensamientos que tenemos. Si yo empiezo a pensar en este momento, qué triste, no sé, la tala de árboles, y empiezo a pensar en cosas que tienen que ver con los árboles, y muchos que hemos sacado de su origen por ahí sin mucha noción, y empiezo a conectar con ese tipo de pensamientos, automáticamente mi emoción va a responder a cómo yo estoy viendo cómo estoy juzgando el juicio que tengo de la tala. Ahora, si soy leñadora y la tala es mi medio de vida, tal vez empiece a pensar en eso y me ponga feliz, porque talar es la forma en la que
logro mis objetivos. Entonces tampoco es que la tala de árboles tiene asociada una emoción, sino que tiene que ver con cómo la estoy decodificando yo, o cómo la estoy interpretando. Entonces, bueno, cuando empezás a ponerle, y mismo lo contrario, si empiezo a pensar en los delfines del mar, que a mí me gustan mucho, y las tortugas, y las ballenas, y es como, ¡ah, qué increíble! Eso me parece divino, y ver esa majestuosidad, y las delfines jugando, y quizá magia, y me va a pasar esto, ¿no? Lo que ven, como qué alegría, qué lindo, qué mágico. Entonces los pensamientos que empiezo a poner en mi mente empiezan a predisponer una emoción, y cuando eso lo sostengo en el estado, en el tiempo, empieza a ser mi estado de ánimo, empieza a ser un estado como más permanente, un estado en el que me muevo. Bueno, cuestiones técnicas que tal vez lo hable en otro video. Así que bueno, hoy siento compartir eso, y recordar que estoy acompañando procesos, eh, y que te puedo acompañar a explorar este tipo de esta manera lo que hay en la mente y cómo impacta en otras áreas de la vida. Así que bueno, hasta la próxima.